o sea, con las dudas de la actividad. Entonces, sí los invito a eso, a buscar eso por otros medios. Listo. Bueno, entonces, buenas noches, estimados estudiantes. Mi nombre es Vanessa Ventura Ríos. Vamos a dar inicio del segundo CIPA de Física General, en el cual vamos a trabajar o a despejar dudas acerca del movimiento parabólico desde el simulador al Godot, en el cual les voy a explicar todo lo que tiene, todas las dudas que tengan. Van haciendo sus preguntas ordenadamente, levantan la mano. Ahorita pues todos ya levantan la mano. Listo, voy a compartirles mi pantalla. Bueno, el ejercicio número 2 de Física General es sobre el movimiento parabólico, o muy conocido como movimiento proyectílico. Se le dice proyectílico porque se trata, cuando se habla de proyectiles, cuando se acciona un arma y se dispara, pues ahí sale un proyectil, pero en física se utiliza para describir un movimiento cuando se utiliza un ángulo de elevación para que una pelota, una bola sea lanzada y recorra una altura y recorra un espacio horizontal. En este movimiento solo actúa como tal la gravedad. Va a actuar la gravedad y una aceleración en el eje horizontal. Entonces, desde el simulador vamos a mirar todos esos pormenores, todas esas preguntas que nos podemos hacer acerca de este laboratorio. Entonces, aquí ya estamos en el simulador. Listo. Unos se están preguntando, profe, me cayó un ángulo de 20 grados. Listo, mira. Cuando les cae un ángulo de 20 grados, nosotros si intentamos bajar esto, solo nos da como hasta 25 grados. Pero ¿qué podemos hacer para que nos dé de 20 y de 0 grados? Podemos levantamos desde este signo más que aparece aquí en todo el eje. Voy a devolverlo. Miren que aquí en este eje hay un signo más donde tengo el puntero. Y ustedes lo elevan a la altura que más o menos quieran. Y miren que aquí me salió el ángulo de 22 grados. Si quiero un ángulo de 18, de 17, hasta el ángulo de 0 grados. Y si hay ángulos negativos, también les van a salir, porque miren que pueden seguir bajando. Sé que tenían muchos esa duda. Entonces ahora vamos a mirar desde el anexo 2 que nos están pidiendo. Nos dicen, después de que abrimos el simulador, nos dicen, escoja la ventana del laboratorio, ya la escogimos. Seleccione el valor de la rapidez inicial dependiendo el valor de gamma y el objeto, las indicaciones de la tabla, de acuerdo a las indicaciones de la tabla. El objeto que van a utilizar va a ser de acuerdo a las indicaciones que dice aquí. Por ejemplo, los que la cédula le termina en 1 y en 2 van a escoger la bola. Van a escoger la bola de cañón. Los que les termina en 3, 4 y 5, el proyectil. 6, 7, pelota de gol. 9, 8 y 9, pelota de béisbol. Después de seleccionar el valor de la velocidad, elija el objeto escogido. La gravedad es 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Seleccione el ángulo según la letra C. La masa es de 9 kilogramos.
y el diámetro es de 0,24 metros. Dispóngale y dele play. Entonces pasemos otra vez acá. Listo. Entonces, vamos a decir que mi letra gamma me dio, el dígito me dio 9. Pero me están diciendo que yo puedo escoger mi velocidad. Algunos, el primer dígito de gamma les va a dar 1. Pero si ustedes miran una velocidad de 1, una velocidad de 2, una velocidad de 4, hasta de 9, va a ser una velocidad muy inferior o muy baja para ustedes poder mover un objeto que tiene una masa de 9 kilogramos. Entonces, por eso se les sugiere que ustedes van a escoger la velocidad que les permita arrastrar o que les permita que al hacer el disparo, el objeto pueda tener un vuelo, pueda salir desde el cañón. Entonces, la masa dice que es de 9 kilogramos. Entonces nos venimos acá donde dice masa y la dejamos en 9 kilogramos. O sea que si se les pasa, podemos ir haciendo desde acá para rebajarla manualmente. Y aquí nos da exactamente 9 kilogramos. Por ejemplo, si ustedes le dan aquí en resistencia al aire y mueven aquí la altitud, entonces el aire va a venir a jugar un papel de resistencia o de fricción en ese objeto, permitiéndole que él tenga, su movimiento no pueda ser normal. Listo, entonces por eso lo vamos a dar sin resistencia al aire. Entonces el diámetro nos dijeron que era de 24. Ya les voy a conceder las preguntas que tienen. Ya les digo cuando la gravedad ya la tenemos. Entonces ya tenemos la masa, tenemos el diámetro. Vamos a escoger el objeto. De esta parte superior vamos a escoger el objeto. Podemos escoger la pelota de golf. Aquí ya cumplimos con todas las indicaciones que nos dice la guía de actividad. Luego de ya tener todo armado, vamos a escoger el ángulo. Vamos a trabajar con un ángulo de 5 grados. Entonces, como vamos a trabajar con un ángulo tan pequeño de 5 grados, lo que hacemos es elevar desde esta parte. Nos hacemos aquí donde está el signo más que está remarcadito. Y ahí ya nos va a permitir buscar ese ángulo de 5 grados. Y ahí tenemos el ángulo de 5 grados. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, duda, inquietud? Que yo veo algunas manos levantadas. Riasco, ¿cuál es tu pregunta? Yo te silencié, espérate. Listo. Ernesto, ¿cuál es tu pregunta? Mauricio. Los que tienen la mano levantada, ¿tienen alguna pregunta? Personalmente no, tutora, lo que pasa es que no sé cómo bajarla. Ah, ya. Dale ahí mismo donde le diste levantar la mano y la bajas.
En las reacciones, en la parte de arriba dice participaciones, reacciones, le das ahí y ya se baja la mano. Listo. ¿Alguien de los que tiene la mano levantada va a hablar? No habiendo preguntas, continuamos. Entonces, aquí, en esta parte roja, que hay un cañón, la pulsamos y allí nos salió el proyectil que disparamos desde este ángulo. Acá tenemos otras herramientas como es el metro, que el metro nos va a servir para medir la longitud. Si queremos medirla con él. Ahí dice 19.71. Pero con esta otra herramienta que es mucho más precisa y más fácil de utilizar, la podemos traer. Por ejemplo, nosotros queremos saber aquí cuán fue el tiempo que tardó este objeto después de que salió el cañón hasta llegar aquí. Entonces dice que este es el tiempo, 0,5 segundos. Dice que la distancia horizontal que recorrió a los 0,5 segundos es de 8,97 metros. Y en este punto, en esta altura, tiene una magnitud de 4,56 metros. Ya si lo bajamos más, nos va a ir dando las otras medidas. Miren que en este punto ya desaparece la altura, ya queda en una altura de 0, pero miren que nos está mostrando exactamente la longitud que recorrió horizontalmente. Dice que 21,2 metros. Y el tiempo que tardó desde que salió desde el cañón hasta que pegó al piso es de 1,19. Entonces vendría siendo el tiempo de vuelo, o sea, el tiempo desde que salió, llegó a su altura máxima y tocó otra vez el suelo. Entonces aquí tenemos ese tiempo. Listo. ¿Qué más nos preguntan en el ejercicio? ¿Qué otra pregunta nos hacen? Nos dice, calcule el valor teórico de la altura máxima, el alcance máximo, el tiempo de vuelo. Utilice la ecuación que se encuentra en la tabla 1 registrando los valores en el cuadro. ¿Listo? Eso es lo que nos están pidiendo. Ya sabemos que el ángulo con el que trabajamos fue un ángulo de 5 grados. La velocidad, la miramos acá, la velocidad es de 18 metros sobre segundos. Metros sobre segundo. Mientras que nuestra velocidad, esta es la velocidad va acá, 18 metros sobre segundo. Aquí ya tenemos los datos y podemos trabajar con el redondeo de la gravedad, porque nosotros ya sabemos que la gravedad de la Tierra es de 9,81. Pero si por facilidad de cálculo lo quieren trabajar con 10, está bien. O si no, se trabaja con el 9,80. Listo. Luego nos dicen que hallemos esta altura de acuerdo a estos datos que tenemos aquí, que sería nuestro espacio máximo que recorrió con respecto a esta velocidad, este ángulo y la gravedad.
Entonces lo que tenemos que hacer es decir, aquí tenemos la velocidad, nos dice que la velocidad al cuadrado, no sé si alguien tenga una calculadora y para que me ayuden, entonces vamos a ir me van a ayudar con el cálculo. A mí me gusta que participen. Vamos a pasar esto acá. Entonces aquí tenemos que la velocidad es de 18 estos metros al cuadrado. Ah, y aquí no me permite hacerlos al cuadrado. Vamos a hacerlos acá abajo. Aquí mismo. Vamos a decir que el espacio máximo es igual a 18 metros al cuadrado, 18 metros sobre segundos es la velocidad por el seno de ese ángulo, el seno del ángulo de 5 grados. Dos veces, nos está diciendo dos veces este ángulo. Entonces este ángulo lo vamos a multiplicar por 2. 2 por este ángulo. Todo esto lo vamos a dividir en 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. No escribo con el lapicito para que las letras pues me queden más bonitas y ustedes puedan apreciar, pero me dicen si no está quedando claro lo que estamos haciendo. Entonces, ¿quién me colabora con este cálculo? Vamos a multiplicar a 18, lo vamos a celebrar al cuadrado por dos veces el 2 por 5 por el seno de él dividido en 9.8. 9.81. ¿Quién ya tiene el cálculo? Profe, disculpe, Sí. ¿por qué abajo colocó 9.81 metros por cuadrado y en la ecuación solo muestra que es sobre gravedad? ¿Sobre qué? Sobre la gravedad. Sobre G significa gravedad. Se puede, por eso les decía, se puede trabajar con 10 o con 9.81, que es la gravedad de la Tierra, porque aquí estamos trabajando con la gravedad con la que nos permite a nosotros estar en el centro de la Tierra o estar ubicado en un espacio sin estar flotando. Es de 9.81. ¿Sí? Sí respondí tu pregunta. o sea, es que se coloca 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Sí, porque es una aceleración. Recuérdense en que la gravedad es una aceleración y en el movimiento proyectílico la aceleración que juega, que es la que hace que el objeto no se quede suspendido en el aire, es la gravedad. Entonces ella tiene una magnitud de segundos al cuadrado porque es una aceleración. ¿Sí? Ok, profe, gracias. ¿Sí lograron tener la respuesta? Sí, profe, gracias. ¿Cuánto les dio?
¿Nadie pudo realizar la operación? Listo, entonces queda ahí pendiente. Porque apenas elevar el 18 al cuadrado por el seno del ángulo, por 2 veces el seno, 2 por este ángulo, que esto nos daría 10. Es que yo quiero que participen también dándole respuesta a las preguntas que yo les hago. Porque aquí ustedes despejan dudas, porque ustedes aquí saben cómo realizar el cálculo de esa distancia máxima. ¿O ninguno tiene calculadora? Veo un poco de manos levantadas. Dinos el valor, apenas. Yo lo silencié. Ah, yo te silencié. ¿Quién los silenció a todos? No sé quién cerró todos los micrófonos, por eso les dije que no hicieran nada. Yo esperando que ustedes hablen y silenciaron todos los micrófonos. No alcanzo a ver su 5.76 me muestra alguien. O sea, ¿quién silenció los micrófonos? Listo, ya abrí todos los micrófonos, por Dios. 5,76, 73. 5,71, profe. 5,74. 5,7351. Listo. 5,73. 5,70. Listo. Ok. Ahora una consulta. Ahí la medida sería en metros sobre segundo al cuadrado. No. Recuerden que no es en metros sobre segundo al cuadrado. Estos segundos, como están, todo esto está elevado al cuadrado, ¿cierto? Cuando tú eleves al 18 al cuadrado, 18 elevado al cuadrado, ¿cuánto les da? Vamos a hacerlo entre todos. 324. 324, profe. 324. 324. Estos 300 metros, 324 metros, va a decir que hay 324 metros cuadrados. Por eso, Por favor, la música no la coloque, por favor, que no se escucha. Por favor. Por favor, Fabiana. Fabiana, pero yo la busco, porque si no lo quedan otra vez silenciados. Por eso creo que lo silenciaron. Continuamos. Sí, profe, yo creo que sí, porque la gente no respeta. No, y así no paga. Listo, mire. Entonces, si observan que estos 324, el cuadrado afecta tanto la unidad, patrón, como el valor numérico. Entonces, por eso dice metros al cuadrado, segundos al cuadrado. Entonces, vamos acá, cuando 2 metros dividido con 1 metro nos va a dar 1, entonces se pierde y nos va a quedar la medida en metros apenas. Ustedes hicieron 5,75, les escuché, metros, ¿sí? Sí, 73. 5,73, tutora. 73. 5,73. Profe, pero si está bien ese resultado, es que pues se me hace que sería muy poquito. Profe, háganla usted pues para salir de la duda. Creo que hay algo. Listo. Entonces, Porque varios nos dio diferentes resultados. pero en los decimales.
Les debería dar un poquito más. Profe, a mí me dio 5.73. En mi caso me dio 5,61. Pero no hablen, esperen un momentico, por favor. Para que no, porque esto va a quedar clavado. Pero igual manera no pasa nada, ¿no, profe? Porque abajo toca hallar el error, el porcentaje de error. Sí, entonces, pero vamos a dividirlo para ver qué pasa. Puede ser que algunos no elevaron al cuadrado. Al no elevar el cuadrado, ¿qué pasa? El resultado se va a alterar. Da 5,73. A mí también me está dando 5,73. Con ese mismo ángulo. Pero lo vamos a hacer todos juntos. 324. Entiendo. Profe, tengo una pregunta. El Sí. 324, usted lo va a multiplicar por el 10 sobre el 981. Sí, lo voy a dividir. Esto divide. No, señora. El 324 va multiplicado por el seno del ángulo 10 dividido en 9.81. Sí. O sea, lo divido por el seno del 10. ¿Y el seno de 10 cuánto es? No, lo multiplican. Vea, el seno de 10 les da 0,17. ¿El seno de 10 o seno de 18? Seno de 10, porque quizás esté afectando. ¿De dónde sacaron el 10? Qué pena. 0,17, 0,18. Dale, Quizás multiplica. La medida, el hecho de que hayamos elevado, entonces trabajemos con otro ángulo que no tengamos que elevar para ver qué pasa. ¿Listo? Profe, qué pena, ¿de dónde sacaron el 10? El 10 es, la ecuación dice, el 10 sale de decir 2 veces el ángulo. Sí, el ángulo es 18. El ángulo es de 5, estamos trabajando con un ángulo de 5. Ah, es de 5. Mírelo, aquí está, Okay. de 5. 5 por 2, 10. Perfecto. Gracias. Sí. Sí, profe. La simulación está bien, pero vamos a ver. Porque acá, de hecho, muestra un espacio mucho más grande que el que hallamos, distancia horizontal. Profe, y ahí cuando se colocó la pelota de golf, los kilogramos, la masa, o sea, los kilogramos también pasaron. Ay, sí, Estamos se trabajando como 16 y pasó a 0,05, entonces ahí también afectaría, ¿no? cambió. Sí, No eso sé, afecta. creo que estábamos trabajando con 16, no me acuerdo, no estoy Ah, seguro, pero también afectó. ¿Qué pasó? Miren que acá que tenemos, este objeto es diferente. La pelota de golf tiene un peso diferente. O sea, busquemos una que realmente nos dé ese peso de 9. Apenas sería con la bola de cañón. Volvamos a hacer el disparo. Claro, ni siquiera me había fijado que los datos se habían cambiado. Listo, borremos todo y volvamos a hacer. Profe, ¿me puedes mostrar un momento el resultado que te dio en la tabla que estábamos haciendo para ver si da con el mío? ¿El tuyo cuánto te dio? 5,75. Claro, porque 61 me dio a mí porque lo hice con 17. Con 17. Ah, cambiaste el ángulo. Listo. No, el ángulo lo puse de 5 y el seno de 10 es 0,17. Sí, está bien. Entonces multipliqué 324 por 0,17 sobre 9,81 y me dio 5,614. Está bien. Es lo mismo porque a nosotros nos da un poquito más porque no desechamos ninguno de los decimales. Ok. Lo que pasa es que no desechamos nada. Y tú desechaste algunos datos. Igual nos da lo mismo. O sea que queda en metros sobre segundos a la 2. Sí. Segundos cuadrados. No, la distancia nunca va a quedar en metros sobre segundos al cuadrado. Escuchen, este metro que está al cuadrado y este metro que no está al cuadrado
se dividen y nos va a quedar un solo metro. Es como cuando tú divides dos, lo vas a dividir en uno. Entonces estás diciendo que le vas a quitar uno. Cuando tú trabajabas álgebra, que cuando decían se divide, entonces decía era que se restaban los exponentes. Entonces aquí estamos restando los exponentes, entonces apenas nos va a quedar uno, entonces nos va a quedar una sola m. Y estos segundos de arriba con estos segundos de abajo se cancelan, porque quiere decir 1 dividido 1 te va a dar 1. Sí, señora, ya me di cuenta, lo que pasa es que no le había puesto la gravedad, a la gravedad segundos cuadrados. Ya sí, se cancelaron ahí. Perfecto. Listo. Profe ¿Qué otra Carolina, duda? tengo otra duda. Sí. Pues este es un laboratorio, pero laboratorio expuesto ¿en qué? ¿En la plataforma? No, O sea, sobre la plataforma. estamos haciendo, no, estamos sobre el movimiento parabólico. Estamos comprobando si es verdad que lo que escribió ese científico, es verdad que cuando se dispara un objeto desde un ángulo tanto, iba a recorrer una distancia, iba a coger una altura, iba a tener un tiempo. Eso es lo que estamos haciendo. Vamos a trabajar ahorita con un ángulo más grande. Por ejemplo, vamos a coger un ángulo de 45. Listo, ahí tenemos un ángulo de 45. Aumentémosle un poquito más la velocidad. Vamos a variar la velocidad. Dígale que vamos a trabajar con una velocidad de 25. Vamos a trabajar con la misma bola. Vamos a trabajar con el mismo objeto, con la misma bola de cañón. Y vamos a hacer el disparo. Vamos a ver qué pasa aquí. Se fue súper lejos con esa velocidad. Pero lo podemos colocar un poquito más pequeño. Listo. Muy pequeño. Miren. Si observan, era aquí cuando el profe les decía en la web, ¿qué pasa? ¿Ustedes qué creen que pasó con este ángulo de 45? ¿Qué observan que ocurrió? Esta bola, el espacio que recorrió... Se elevó más. No, tuvo un espacio más ancho. Tuvo una más distancia largo. mayor. Eso, recorrió más, llegó más mayor lejos. longitud. En el eje de la X, miren que corrió mucho más que con el ángulo de 5, sino que con el ángulo de 5, como lo teníamos elevado y teníamos la gráfica más pequeña, no pudimos apreciar todo. Pero aquí, como estamos viendo todo el movimiento, observamos que fue el de mayor desplazamiento. Entonces van a hacer lo mismo. Acá les toca otra vez. Allá, si el ángulo es de 45, entonces van a volver a hacer estos cálculos. Lo mismo van a hacer con la altura. Miren que aquí la altura máxima, les van a decir que la velocidad al cuadrado, aquí el que va elevado, el seno al cuadrado por el ángulo, dividido 2 veces la gravedad. Todos estos datos se van a reemplazar. Aquí ya el ángulo no va multiplicado por 2, sino que va elevado al cuadrado. Lo que están elevando es ese seno al cuadrado. Y aquí ya iría el tiempo de vuelo. 2 veces la velocidad por el seno de ese ángulo dividido en la gravedad. Luego les dicen. Profe, en el X de las Y es lo mismo que hicimos ahorita, ¿verdad? Solamente hay que cambiar la literatura, la Y. Tutora, ahí tengo una inquietud. Sí, ¿cuál es tu inquietud? ¿Cómo hace uno para elevar el seno al cuadrado en la calculadora? En la calculadora. Eleva el seno a la 2. O sea, el 45 entonces le dan seno, le dan sin, y luego le dan en la X al cuadrado. En la X al cuadrado que tiene la calculadora. Y ahí ya les queda elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí tienen una calculadora ahí?
Sí, señora, pero me sale como error. Sí, error. O le dan, espérense, yo me recuerdo, lo meten paréntesis, seno, elevado al cuadrado y cierran el paréntesis. Pues primer Profe, qué ejercicio. pena. ¿Cómo? Yo lo hice así como tú indicaste, el seno, el ángulo y el exponente 2, y sí da el resultado. ¿Qué le dio a la muchacha? ¿Qué te dio a ti? A mí me dio negativo. No da, pues digamos que yo le coloqué el seno de 10 con el exponente 2 y me da 0,98. Yo estaría poniendo al cuadrado el ángulo, ¿no? No el seno. El seno es al cuadrado, porque acá nos dice que es el seno al cuadrado. Se están observando el seno al cuadrado por el ángulo. Tutora, buenas noches. Buenas noches. En mi caso yo tengo una inquietud. El alfa a mí me da 2 para mi ejercicio. Debo elevar el cañón, ¿cierto? El alfa te da 2. El gamma. Perdón, sí, el gamma, sí, señor. Te da 2 en el primer dígito. Sí, señora, o sea, es que ahí dice que sume los dígitos de mi cédula. Entonces me da 28. Debo escoger el primer dígito decimal, que es 2. ¿Para qué? ¿Para el ángulo o para...? Para el ángulo. Ese mismo, o sea, desde el primer ejercicio vengo trabajando. Escúchame, el valor del ángulo, mira, que dice, el valor del ángulo es igual a la letra psi, entonces serían todos los 28. El ángulo sería de 28. Gracias, muchas gracias. Sí, el primer dígito se los están pidiendo para la velocidad, creo que se las están pidiendo. Para la velocidad inicial. Pero en ese caso, yo le escribí a mi tutora, a mí también la velocidad inicial era 2, pero eso no salió un chorrito de nada. La tutora me dijo que lo podía poner libremente. Exactamente, entonces como con el primer dígito esa velocidad es tan mínima como les decía al inicio, entonces es mejor que cojan un número más grande, su velocidad más grande, que no exceda la velocidad que se puede alcanzar en el simulador. La máxima velocidad es de 30, entonces ustedes ahí juegan de acuerdo a que les permite entender la práctica, ¿sí? Y a mí el ángulo me daba 22, pero al tener el cañón escondido, por así decirlo, lo mínimo es 25. Yo le dije a la tutora que si lo podía elevar 1 metro el cañón, me dijo que era mejor que subiera el ángulo a 25 para que la altura de pronto no afectara en la distancia. Exactamente, es que miramos que ahí nos afectó bastante porque nos da una que nos aleja demasiado la distancia del procedimiento a la distancia teórica, porque notan que nos estaba dando 21 la distancia experimental, pero si la comparamos con la distancia que nos estaba dando teórica, es demasiado. Entonces sí, podríamos coger un ángulo mayor de 25 para que el procedimiento nos quede lo más acertado y lo podamos entender de la mejor manera. Profe, yo tengo entendido que en la guía dice que el valor que tiene aquí, miren, le voy a mostrar. El valor este que está acá. Déjame. Ay, cómo hecho. Está aquí en la guía. Yo tengo la guía aquí. El valor este que está aquí es el valor la sumatoria de los números que están ahí es el valor del ángulo. O sea, que si a mí me dio 33, mi ángulo va a ser 33. No es el primer dígito. Sí, perfecto, sí. Es que no es el primer dígito, eso es lo que estamos aclarando. Porque el primer dígito es el valor gamma, y ahí no están hablando de valor gamma. El primer dígito es la velocidad. Pero después les dicen que no es necesidad, después les dicen, más abajo dicen, tú puedes escoger la velocidad la velocidad a tu gusto, o sea, puedes escoger la velocidad que quieras para que te permita
ver realmente el movimiento, la altura, la distancia, porque miren, si yo le coloco a este ángulo de 45 una velocidad de 5 y una masa de 9, miren lo que va a pasar. Borremos, tenemos una velocidad de 5, tenemos un ángulo de 45, pero tenemos una masa de 9 kilogramos. Vamos a ver qué pasa. ¿Sí observaron? No se alcanza a ver la distancia que recorrió. Es una distancia demasiado pequeña, o sea, no les va a permitir apreciar como tal el movimiento que se dio. Aquí lo estoy colocando un poquito más grande. Si ven que miren que casi ni se movió, salió del cañón. Imagínense lo que les dio 2. Vamos a cambiar esta velocidad a 2. Es que a mí me daba 2 y con un ángulo de 22, que si usted baja el cañón, el ángulo no le va a dar 22 nunca, si usted lo pone desde abajo. Miren. El ángulo mínimo es 25. Miren, y miren que de una velocidad de 2, un ángulo de 45, si observan que salió, pero se quedó prácticamente ahí, y de acá lo alcanzan a ver porque yo estoy ampliando la pantalla para que ustedes puedan apreciar. Entonces, por eso se les sugiere, coloquemos una velocidad mucho más grande. Profe, el primer ejercicio donde dice que calcular el valor de la aceleración, ahí yo estoy perdido. ¿Tú me puedes explicar un momentico, por favor? El valor de la aceleración para el primer ejercicio. Terminemos con el segundo. Bueno, sí, señora, muchas gracias. Terminemos para que no se vea ese salto allá y vamos a enredar los que vayan a ver la grabación. Profe, buenas noches. Estaba escuchando las preguntas de mis compañeros, pero a mí me surge una duda respecto al valor que se le va a dar a la altura del cañón, pues no lo menciona en la guía. La altura del cañón no la menciona. No. Entonces, digamos, queda a criterio personal de cada quien. Ajá. Es que el cañón, dependiendo el ángulo que tú escojas, por ejemplo, si tienes un ángulo de 25, el cañón no lo vas a tener que elevar. Si tienes un ángulo menor que 25, sí te tocaría elevarlo para que te permita escoger el ángulo. Por eso se les está sugiriendo que trabajemos de 25 en adelante, para que las medidas no se alteren tanto y no se mire mucho, el margen de error no sea tan alto y se pueda apreciar como tal el movimiento que el tiro se pueda ver cómo elevó, cuánta distancia recorrió, el tiempo con mayor facilidad. O sea, lo que se quiere es que ustedes comprendan lo que se está haciendo. Porque de hecho el simulador está para que ustedes jueguen y miren cómo es la mejor manera de colocarlo de tal manera que entiendan. De que ustedes digan, yo entendí esta práctica, entendí el movimiento parabólico a través de este simulador, si es verdad lo que yo leí en el libro de física, o si es verdad lo que dijo el tutor cuando está en la web, es verdad porque aquí me dio eso. ¿Sí? ¿Sí me hice entender? Ok, profe, entendido. Sí, tutor. Entonces, digamos, qué pena, pues volver tal vez a repetir la pregunta. Digamos, en el punto 6, donde se pide la velocidad inicial, que muestran una tabla, por ejemplo, en este caso, la suma del valor sigma es 32, entonces el valor gamma es 3, que esa sería la velocidad inicial. Pero como se mencionó de que... ¿Cierto? Sí, el paso 6 del movimiento parabólico. En el 6, aquí. Estamos aquí, en el 6. Calcule la altura, ¿cierto? Calcule la altura, el tiempo de vuelo. Entonces me dice que el sigma, que el sí es de ¿cuánto? De 32. A mí en mi caso me dio 32. ¿Qué sería tu ángulo? ¿Qué sería tu? Sí, mi ángulo. Tu ángulo. Ajá. Lo que vas a reemplazar aquí donde está la letra griega teta, vas a reemplazar por el número 32 en cada una de las ecuaciones y vas a hacer las operaciones aritméticas que te indica. Listo.
Pero la pregunta es, digamos, en esa parte donde dice velocidad inicial en metros por segundo, y ahí dice que es el valor gamma, pues en mi caso, pues es el número 3. No, y, aquí, digamos, sí, aquí vas a escoger la velocidad con la que tú trabajes en el simulador. Si tú trabajaste con la velocidad de 13, de 14, o bueno, con la que trabajes allá es la que vas a reemplazar aquí en la velocidad inicial. Ah, ya. O sea, no tiene que ser, digamos, con lo que me vale el valor de gamma, o sea, 3, en mi caso, No, sino que puede cambiar. Sí, puede cambiar para que, como lo que veníamos diciendo, para que realmente aprecies el tiro que se está haciendo. Ah, ya esa era mi duda. Listo. Qué pena, otra Profe, o duda. sea ¿Qué que pasa? ahí, Tutora, profe, y discúlpame, ¿me o puede sea que aclarar lo de seno Solo. ¿Quién va a hablar primero? Profe, o sea que en el eje de la Y, abajo yo voy a multiplicar 2 por 9,81. En el eje de la Y. Acá donde dice altura máxima, ¿cierto? Aquí abajo, abajo. Donde dice gravedad. Gravedad, 2 por la gravedad, 2 por 9,81. O sea, digamos que yo trabajo con una velocidad de 15, ¿verdad? Ajá. 15 por 15 me da... Ajá, ¿cuánto te da? 225. 225 por el seno de 45, que es 0,71 sobre... Primero hago la operación esta y por lo que me de abajo es que lo voy a dividir. Exactamente, el 2 por el 9,81. Vas a dividir lo que esté arriba. Por 19,60. Lo divido entre 19,62. Perfecto, sí. Ok, gracias. Ahora el segundo, ¿cómo hago el que viene? Bueno, vas a multiplicar 2 por 15 por el seno, por el ángulo de 45, que era que tenía. Entonces, me dijiste que tu velocidad es de 15. Por 15 por el ángulo de 45 que me dijiste que tenía, dividido 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. Así este cuadrado sí me sale. Bueno, este cuadrado no me sale, pero lo voy a colocar ahí grandecito. Entonces, vas a multiplicar 2 por 15 por el seno de 45 dividido 9,81. Aquí, esta velocidad que está acá, multiplicando el ángulo, se va a dividir con esta, perdón, esta velocidad inicial. Este metro lo vas a dividir, este metro se divide con este metro que está acá abajo, entonces el metro ya desaparece. Y este segundo se cancela, ¿cierto? Porque estás dividiendo 1 dividido 1 te va a dar 1. Y este segundo que está acá arriba dividido con el segundo al cuadrado te van a quedar un segundo. Te va a quedar segundo. Entonces, por eso el tiempo que te dé aquí te va a dar en segundo. Lo mismo, acá va a pasar lo mismo. Vas a elevar. Aquí sería 15. Esto cuando eleves todo al cuadrado te va a quedar tanto los metros como los segundos al cuadrado. Porque esa elevación, vamos a hacerlo aquí en un paréntesis. Todo lo que salga de este paréntesis va a afectarse por este 2 que lo vamos a colocar acá afuera cuadrado. Este 2 está aquí abajito, pero es cuadrado. Para borrar este que está acá. Todo lo que está aquí dentro de este paréntesis que tenemos aquí va a ser afectado por el 2. Entonces todo queda al cuadrado. Y ya por el seno cuadrado del ángulo de 45. Dividido 9,81.
Esto ya sabemos que es metros sobre segundos al cuadrado. Listo. Así les va a quedar planteado. Esto aquí se me corrió, pero va a quedar así. Este segundo apenas está dividiendo al metro. ¿Sí? Aquí ya ustedes, ya es aritmética. Van a seguir ahí haciendo sus operaciones aritméticas. Que eso la calculadora les va a ayudar. O sea que ahí me queda sobre metros, nada más. Aquí te va a quedar metros, sí. Porque estos metros que salen acá al cuadrado, se divide con un metro, acá te queda un metro, este segundo que está al cuadrado y este segundo que está al cuadrado los puedes cancelar y entonces solamente te van a quedar los metros. Profe, en el tercer cuadro, ¿eso es tiempo, lo que se está calculando? Esto es tiempo, en el tercero es el tiempo. El tiempo te va a dar en segundos. Muchas gracias. Tutora, aún no me puede salir ¿cómo es? La altura máxima, X más. Para que le dé la altura máxima, ponga la ecuación en GeoGebra le da. En la calculadora científica siempre te va a marcar error, pero si usted la hace en GeoGebra le va a dar el resultado que es. Por ejemplo, en la mía, pues yo hice la mía, seno al cuadrado de 25 grados y me da 0.18. Y pues terminé de hacer la operación y la altura máxima me da con la altura máxima que yo tengo en el laboratorio. Sí, es verdad, en GeoGebra es muy bueno para calcular los ángulos. Uy, sí, porque la calculadora... En GeoGebra. Bueno, la calculadora científica morimos locos. Gracias. O lo hacen paso a paso, hacen primero el ángulo, después lo van haciendo paso a paso. ¿Cómo se hace en GeoGebra? Listo, GeoGebra está bien. Bueno, continuemos. ¿Qué otra duda hay? Luego, después de que ya hallaron esa velocidad teórica, van a tener la velocidad del procedimiento. Vamos a pasar esto aquí. Van a tener la velocidad del procedimiento. Vamos a decir que la velocidad teórica nos dio 5.74. Y la velocidad del... Sí, dime. Si dos veces la gravedad, el resultado me sigue quedando en metros sobre segundo al cuadrado, cambia. No te entendí. En la hay que multiplicar 2 veces la gravedad. ¿El resultado de ese me sigue quedando en metros sobre segundo al cuadrado o cambia? No cambia porque no está elevado. Apenas lo que se multiplica son la parte numérica, la parte literal o las unidades patrón van a quedar, no se afectan, solo afecta el número, el 2, porque el 2 está fuera del paréntesis multiplicando. Si estuviera elevando, sí cambiaría todo lo que está dentro del paréntesis. ¿Sí me hice entender? Gracias. Listo. Bueno, entonces vamos a decir que la velocidad del procedimiento pues 5,50, vamos a decir, más o menos. Eso yo estoy suponiendo. Ya ustedes van a escribir realmente lo que le tengo. ¿Sí? 5,75. Entonces, lo que van a hacer, van a restar el 5,75, lo van a restar con el 5,50 y lo van a dividir y luego se multiplica por 100. Y eso nos va a dar el error porcentual. O sea, si el error porcentual a usted le da más de 5, quiere decir que alguna medida quedó alterada. Alguna medida no quedó, o quedó mal la teórica, o hay un error en el procedimiento. Entonces, profe, ¿de dónde se saca el valor teórico que no sé? O sea, no presta atención. El valor teórico es el valor que nos da la ecuación. Se llama teórico porque nosotros desarrollamos esta ecuación. Aquí nos da el teórico. Y el valor del procedimiento es el que nos da el simulador. ¿Sí? Es el que nos da aquí. Por ejemplo, el que nos da aquí. El que nos da aquí. ¿Ya? O sea,
el de las Y, el horizontal, el final. No, por ejemplo, acá que nos están pidiendo el valor teórico de las Y, que es de las X, perdón, del horizontal, que es la distancia en el eje X. Si vamos a hacerlo para la distancia, en X, vamos a hacerlo con el resultado que nos dé aquí. Si vamos a hallar el error procedimental para la altura, lo vamos a hacer con el que nos dé en Y máxima. Y si lo vamos a hacer con el tiempo, lo vamos a hacer con el tiempo de vuelo que nos dé aquí. ¿Sí? Son los valores que sacamos de estos procedimientos teóricos que hacemos. Listo. ¿Cuánto les dio esa resta? Sí. 4.34. 4.34. ¿Sí lo dividió? No, pues el total, sí, o sea, hice la resta, la división y la multiplicación y quedó en 4.34. Pero, y lo multiplicó por... Por 100. El que me dio aquí, mira. 34. Ahí serían 3 ecuaciones, una para cada medida. Al final. Era este. Listo. Entonces, esto sería con el error procedimental que van a hacer con cada uno. Profe, tengo otra pregunta. O sea, que el valor teórico, usted disculpe, es el que me da el simulador, digamos, en las X, el que me da en la mitad, y en las Y, el que me da al final. Escúchame, el valor experimental o el valor E es el valor que va a dar acá, el experimental. Mientras que el valor teórico, que es valor T, te va a dar acá el que desarrolles con tu ecuación, ¿sí? Ok. Y lo mismo voy a hacer lo voy a hacer para hallarlo en las Y. Sí, lo mismo vas a hacer con la Y y lo mismo vas a hacer con el tiempo. O sea que hay un valor de esa misma ecuación que voy a repetir en el de las Y. ¿Qué valor vas a repetir? El único valor... El valor experimental es el que voy a repetir en ambas ecuaciones. Pero recuerda que acá te va a dar un valor, mira, experimental te va a dar, en la altura te va a dar un valor. Altura acá te va a dar, por ejemplo, aquí la altura me está dando 1,67. Es el valor experimental que vas a trabajar con la altura teórica que vas a hallar con la ecuación. Y la longitud, la distancia en X es la que te da aquí, mira, distancia horizontal, 1,27. Mira que son valores diferentes y el tiempo también es diferente. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Lo que pasa es que en mi trabajo yo tengo aquí 26.86 menos 13.69 dividido en 26.86% y me da 49%. No entiendo. Hay un error. Porque mira que me estás diciendo que el 1 te está dando, ¿cuánto fue? ¿Me repiten los valores? Profe, seguro está usando la distancia en el puntico verde del medio. La distancia horizontal tienes que ponerla donde cae el proyectil, ¿no? Eso, no en el punto verde, sino en el punto donde cae el proyectil. Eso, la distancia horizontal es donde cae el proyectil. La distancia, la altura la vas a conseguir donde esté el punto de mayor elevación y el tiempo sí lo puedes conseguir acá donde él cae, que ahí te daría tu tiempo de vuelo, acá en el experimento. Sí, profe, en la distancia yo sí lo puse en la mitad. No, la distancia no puede ir en la mitad. En la mitad va la altura y la distancia horizontal viene acá donde cae el objeto. Aquí se cayó el proyectil, esa es la distancia que él pudo recorrer, hasta donde llegó en el eje de las X. Y lo mismo el tiempo, ¿verdad? ¿Y lo mismo en qué? ¿El tiempo? Sí, ahí donde cae el proyectil encuentras el tiempo y la distancia horizontal. Correcto. Gracias.
Listo. Profesora, qué pena, yo tengo una pregunta. Sí, ¿cuál es tu pregunta? Digamos, en el paso 7, pues toca hacer las 3 ecuaciones donde está el eje de las X, el eje de las Y y el tiempo, ¿cierto? En el 7. Sí, en el punto que estás explicando. Sí, vas a hallar el error. Dice que el porcentaje tiene que ser menor al 5%, dado caso en que, digamos, realice la ecuación, digamos, del tiempo, y las otras dos me hayan quedado menor a 5 y la del tiempo no. En ese caso, ¿qué se podría hacer? Revisas si el tiempo de vuelo te quedó bien o revisas la medida que te dio en el experimento para ver si la tomaste bien. Tienes que revisar primero si te equivocaste en un número, si redondeaste algo. O sea, debes revisar primero todo lo que hiciste y ahora sí, mirar qué pasa. Ahí te das de cuenta dónde está el error, porque hay que revisar. En ese caso hay que revisar. O sea que sí o sí, digamos, si la primera ecuación quedó bien, las otras dos también tienen que quedar igual de bien. Sí, te deben de quedar bien porque si no, hay un error en alguno de los dos procedimientos que se hizo. O se tomó una medida mal, o no se ubicó en el punto. Es 434. 434, listo. Miren que aquí observamos que con estas medidas que tenemos aquí, está bien porque nos dio menor que 5%. Doctora, yo tengo una pregunta. ¿Por qué la altura da 0 en el simulador? Bueno, en el laboratorio. Cuando sale el tiempo y la distancia horizontal, la altura sale 0. Siempre sale 0 independientemente. Ajá. Donde quede pues el proyectil. Siempre va a quedar en 0. Sí, porque recuerda que aquí cuando el objeto cae al suelo ya no tiene más altura. Queda en altura 0 porque ya perdió toda la altura, porque la altura máxima, la altura la vas a conseguir en este punto. Y cuando ya cae al suelo el objeto ya está en 0 la altura, porque aquí ya no está jugando más el eje de las Y. No hay altura en Y, sino que hay una distancia en X. Aquí ya desaparece, por eso ya te va a dar 0. Porque él está diciendo, se terminó el eje de las Y. Aquí solo estamos en el eje horizontal, o sea que ya está en su posición de reposo. Ahí está pues ubicado en el suelo, como diríamos, pues. Por eso no. Por eso no hay altura. Aquí se pierde toda la altura. Profe, una pregunta. Sí. Por lo menos a mí en el tiempo de vuelo el porcentaje me dio 5, pero pues ahí en la guía dice que hay que recordar que el porcentaje no debe ser superior a 5, pero pues no dice nada de... No, ahí estaría bien. Déjalo así que estaría bien. Podrías revisar. No puede ser superior a 5, pero puede ser igual a 5. Sí, para lo que es. Porque pues yo revisé y los datos pues son los que me da el simulador. Entonces no hay problema. Listo, continuemos acá. En el 8 les dice, respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué movimiento compone el movimiento de proyectil? ¿Quién me dice qué movimiento? ¿Qué resultado le da menos? Cierren el micrófono. Una sola persona. ¿Qué movimientos componen el movimiento proyectílico? ¿Quién se recuerda que estuvo en la web? Yo parabólico. Movimiento parabólico. Movimiento rectilíneo uniforme y caída libre o MUA. Movimiento rectilíneo, movimiento acelerado, porque hay aceleración cuando el objeto sube. Listo. ¿Qué característica tiene la velocidad? ¿Qué característica tiene la velocidad horizontal en este movimiento? Que su velocidad es constante. Exactamente. ¿Para qué ángulo de elevación se presenta la mayor altura? Vamos a mirar acá en el simulador.
Aquí ya tenemos el de 45, pero vamos a trabajar con este de 90. Vamos a ver qué pasa. Ah, pero la velocidad es muy pequeñita. A los 90 grados da mayor altura. Listo. Y ahí nos lo dijo el experimento. ¿Para qué ángulo se representa el mayor tiempo de vuelo? 90 grados. 45. 45 grados siempre va a ser el grado para el máximo, la máxima distancia y máximo tiempo de vuelo. En 90 grados también se presenta 90 grados también. Listo. Recuerden que si tiene la máxima altura en 90 grados, va a tener su máximo tiempo de vuelo porque él va, lo mismo que tarda en subir, es lo mismo que está tardando en bajar. Entonces, por eso su máximo tiempo de vuelo está en el de 90. Preguntas ahí sí quedó claro. Para yo decir la grabación, para que no le quede tan larga a los que la vayan a ver. Tutora, una consulta. Entonces, ¿el mayor tiempo de vuelo serían 90 y 45 o solamente 90? Solamente 90. Profe, disculpe, la primera pregunta no la entendí bien, no escuché. La primera pregunta, ¿qué movimiento compone? ¿Acerca de qué movimientos componen el movimiento proyectil o el movimiento parabólico? Sí, de hecho esa ya la contestaron aquí y también en la web conference se respondió. Qué pena, hoy van a explicar. Profe, disculpe que todavía tengo la duda de ahorita y no me quiero quedar con esa duda. Espérate, yo detengo la grabación para que no se haga tan extensa. Y